de la participación de Nayib Chaede, presentamos y damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde. Adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis queridos compañeros en este viernes tan especial, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos brinda su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, El Gobierno de la Mañana. Hoy un día especial, un día que aunque tiene un cielo encapotado, nublado, está hermoso. Tiene un aire distinto que creo le imprime un color especial a este viernes, el último viernes del mes de octubre. En mi comentario quiero referirme a las declaraciones que ha dado el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que tengo que decir que es un hombre que tiene una gran elocuencia, una gran capacidad de comunicación y que a mí particularmente, aunque no soy su amigo, las veces que nos hemos encontrado, especialmente en este espacio, me ha dispensado un trato agradable, afable y de mucho respeto y altura. Ahora bien, sí tengo que decir que a pesar de esa gran elocuencia que le caracteriza, de tener elementos retóricos siempre suficientes para hacer una oposición de calidad y de cierto nivel, en esta ocasión ha errado en la forma de enfocar esa oposición. Ha dicho y se ha limitado, se ha reducido a establecer que el PRM tiene miedo. Creo que habiendo tantas cosas, tal vez, que señalar, que criticar, que objetar, que proponer en la política nacional, el reducir un discurso político para iniciar una campaña electoral de un candidato que recién comienza, que es Abel Martínez, el discurso sea bajo la bandera de que el otro tiene miedo. Eso me parece más a una discusión de barrio, a una discusión sin sentido de las que se producen entre dos niños en una escuela diciendo tú tienes miedo, yo tengo miedo. No a la estatura que le caracteriza a él en su discurso político de un partido como es el Partido de la Liberación Dominicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con tu enfoque. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú puedes calificar a un expresidente de la República que no bien se coge el perfil de un aspirante presidencial y dice que hay que montarle una campaña sucia y que tienen cositas que sacarle? ¿O cómo tú puedes calificar que el jefe político del PRM, Eddie Olivares, acabe de decir en el día de ayer que esa candidatura de Abel Martínez es ilegal y que puede ser objetada en la Junta Central Electoral? O sea, ¿a qué tú le atribuyes eso? ¿Se lo atribuye al miedo o a la posición política? Porque yo se lo atribuyo al miedo. Lo primero que tengo que decir yo se lo atribuyo. Esas son declaraciones de miedo. Esas no son declaraciones de debates. Lo primero que tengo que decir es que el miedo es una característica propia de los seres humanos, de las personas físicas. Los partidos políticos son una ficción. Pero bueno, siendo el lenguaje y el vocabulario de un hombre tan elocuente como Mariotti, tan rico, bueno, pues se refirió en términos figurados, entiendo yo, al término miedo a alguien o algo que no es posible al que se le atribuya esa característica. Ahora bien, si entendiéramos que es en términos figurados que se le está atribuyendo la palabra miedo al Partido Revolucionario Moderno, entiendo que yerra. Porque si hay un partido que efectivamente tendría o debería tener miedo, es el Partido de la Liberación Dominicana, señor Mariotti. Miedo primero porque tiene un problema indiscutible de división interna. En el evento que se hizo el pasado lunes, ese evento no vi en ningún lugar a Margarita Cedeño de Fernández. Y aunque diga que no hay problemas entre los que estuvieron presentes y convidados en esa actividad, hay rencillas, hay choques, hay confrontaciones que aún no se han limado. Entonces, si alguien tiene que tener miedo, es precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Si hablamos de miedo, hay un partido que tiene un serio problema reputacional. Hay un partido al que aún se identifica con la corrupción. Y eso es algo que sí debe provocarle miedo, porque es algo con lo que tiene que combatir el candidato recién electo, Abel Martínez. Mientras tanto, hay otro partido que además de vincularse a la corrupción, se le vincula también al narcotráfico. Y sí, ese partido también tiene ese grave problema que deberá enfrentar, porque lo hemos visto en apenas 2 años y un poco más de gobierno, todos los problemas que han tenido muchos funcionarios de este gobierno del PRM, no solamente con la corrupción administrativa, sino también con el narcotráfico.
Si se habla también de miedo y con el señalamiento que hace nuestro querido amigo Nayib Chaede, también en ese aspecto el Partido de la Liberación Dominicana tiene que tener miedo, porque en sus filas también hay muchos de los militantes y dirigentes que están vinculados al narcotráfico. Señala tú los tuyos. No, si hay alguien o algún partido que debe tener miedo, es el Partido de la Liberación Dominicana, porque es el partido que está en el tercer lugar, no el partido de gobierno que está con un cómodo primer lugar, con Luis Abinader, con más de un 53% de la preferencia del electorado. Si hay un partido que tiene que tener miedo en la República Dominicana, es el Partido de la Liberación Dominicana, un partido cuyos miembros se identifican en más de un 50% con Leonel Fernández como su líder político. Si un partido tiene que tener miedo, es el Partido de la Liberación Dominicana, que aún tiene su candidato presidencial recién electo, Abel Martínez, un problema de identidad, porque se entiende en muchos sectores que es un candidato que está infiltrado dentro de su partido como un leonelista. No quiere decir que yo comparte esa opinión, pero si se debe tener miedo, es precisamente el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que bregar con un candidato que aún no ha construido su propia identidad. Pero la mejor expresión de miedo es lo que tú acabas de decir acá. Y te voy a explicar por qué, hermano. Porque un partido con tantos niveles de debilidad, con tanta dificultad, con tanto problema, aporreado, con un 0.05%, con un candidato débil, como tú quieras llamarlo, ¿por qué prestarle tanta atención? Mira, porque yo supongo, tú no hablas del PQD, sí, y que tiene más fortaleza que el PLD, si yo fuera, con el respeto que me merece el ITA, ni habla de los demás partidos. Entonces, la mejor expresión del miedo es todo todo lo que tú has planteado. En el porcentaje, lo que dijiste, perdón, en el número que dijiste, de 53, pero perdón, no son 53, son 70. Son 55. Me imagino que estás hablando de los años de Luis Abinader, de la edad que tiene. Sí, reitero, aún tienen un gran problema, señor Mariotti, a lo interno, que tienen que resolver. No hable de miedo. Creo que hay muchos elementos que usted puede recabar, que puede señalar, y sobre todo a su candidato, que lo ven aún identificado como un leonelista en el PLD. Pero sí le digo una cosa al candidato presidencial, y se lo digo de buena fe. Se lo digo con mucha sinceridad. Lo otro no era de buena fe. Yo quisiera exhortar al candidato electo en una convención que se hizo al margen de la ley, pero bueno, es una convención al fin de cuentas en la que fue electo y es el candidato al día de hoy, salvo que exista algún conflicto interno, alguna pugna interna, alguna reclamación legal. Bueno, si no existe, si no se produce nada de eso, bueno, pues es el candidato hasta el día de hoy. Yo les recomiendo a ese candidato del Partido de la Liberación Dominicana que tome el control de su campaña. Señor Abel Martínez, la hormiguita, tome el control de su campaña, porque corre el riesgo de que el líder de ese partido aún, que es Danilo Medina, lo convierta, como convirtió a un buen candidato como era Gonzalo, en un penco. Recuérdese, señores, cómo fue que surgió el mote del penco a Gonzalo, un candidato que iba pujante, avanzando. ¿Y por qué tú no votaste por Gonzalo? El electorado. Y el presidente de ese partido, Danilo Medina, en ese momento, que era el presidente de la República, le mató la candidatura atribuyéndole el mote de penco. Señores, yo le digo en ese orden, con toda sinceridad, Abel Martínez, tome control de su candidatura si quiere avanzar en el panorama político nacional. De lo contrario, usted corre el riesgo de que lo vean como un perrito faldero de Leonel Fernández. ¡Llévatelo, Cundo!